Como les venía diciendo, tenemos que el agua, cuando va cayendo como precipitación, pues va a recoger de la parte del aire, va a recoger los gases que se puedan solubilizar. Entonces va a recoger, por ejemplo, los óxidos de azufre. Cuando entran en contacto con el agua, forma ácido sulfúrico. Los óxidos de nitrógeno con el agua forman ácido nítrico y son los que producen lluvia ácida. Y uno dice, ¿pero qué puede pasar con la lluvia ácida? Pues acá en Casanare no tenemos efectos de eso todavía. En las ciudades donde hay fenómenos de contaminación muy grandes, pues la lluvia ácida pues es como si estuvieran cayendo en las viviendas y en los carros ácido sulfúrico y ácido nítrico, obviamente diluido, pero pues ¿qué puede pasar? Pues que el ácido le va a corroer la pintura a los carros, va a deteriorar la fachada, va a deteriorar los ventanales, va a deteriorar los monumentos. Todo eso pues va a estar, se va a corroer por la presencia de esos ácidos. El más importante de estas moléculas disueltas es el oxígeno. ¿Por qué es el oxígeno? Pues simplemente porque el oxígeno, no voy a decir que es la diferencia entre la vida y la muerte o que un cuerpo de agua tenga vida o no tenga vida, porque digamos es otra concepción que de pronto tenemos, no voy a decir que equivocada, pero que tenemos arraigada. Para nosotros un río que tiene peces, pues es un río que está vivo, que nos gusta ver, y un río que no tiene peces, pues es un río que no nos gusta ver. Pero no quiere decir que el río que no tiene peces no tenga vida. La vida existe en el río con peces o en el río sin peces. Lo que pasa es que el tipo de microorganismos que vamos a encontrar son diferentes. Entonces, cuando hay peces, pues es una señal de que hay oxígeno. Y cuando no hay peces, es una señal de que no hay oxígeno. Pero vaya ustedes, miren el río Bogotá, ahí en el puente de la 80, en el puente de Guadua. Ustedes van y miran, y el río Bogotá, pues es un alma viviente completamente, porque es más, lo puede uno identificar más, porque huele, olor a huevo podrido que no soporta a nadie, algo está haciendo, porque si emite ese olor, pues es por algo. Y si uno va y mira la superficie del agua, pues uno ve borboteando, ve saliendo burbujas. Entonces algo hay ahí. ¿Qué son? Pues son microorganismos anaeróbicos, son microorganismos que no requieren oxígeno para ese proceso. Hay una vida increíblemente grande, lo que pasa es que no es la vida que nosotros esperamos. ¿Cuál es la vida que nosotros esperamos? Pues la vida aeróbica, la que tiene oxígeno. Entonces a nosotros nos gusta ver ríos como el de esa fotico, que se ve el agua totalmente transparente. Aquí en la foto no se alcanzan a ver, pero nos gustaría ver cómo los peces suben a desovar, los salmones, eso en las películas donde uno ve salmones que están yendo en contra de la corriente, pues uno piensa esas aguas son espectaculares. Y entonces esas aguas, ¿qué característica tienen? ¿Qué diferencia es esas aguas donde hay salmones a las aguas del río Cravosur donde no hay salmones? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué tienen de especial o qué características? Todavía no sabemos qué puede ser, pero ¿qué tienen de especial estas aguas donde hay presencia de salmónidos? En las películas donde vemos esto, ¿qué hay de especial, qué hay de extraño o diferente a lo que vemos nosotros normalmente en nuestra topografía o en nuestras imágenes aquí en Colombia? ¿Alguien que me ayude? Cercanía a aguas salinas, o sea, aguas de mar. Puede ser, pero no, las que yo me refiero son como esta imagen. ¿En qué películas? Bueno, yo no sé, es que yo pocas películas miro. ¿Qué hay de especial en las películas donde aparecen los salmones? Ese tipo de caídas, si ellos saltan a través de esa fuente, ¿no? Caídas, ¿qué más? ¿Cómo es el agua? Es como fría el agua, ¿no? Como fría. Fría, efectivamente, sí señor, el agua es fría,
hay unas grandes caídas. Bueno, esas son las dos principales, pero pues la imagen lo muestra. Tienen que ser aguas de muy buena calidad, aguas totalmente transparentes. Una cosa es consecuencia de la otra. La caída es la que hace que el agua se vea blanca, es porque el agua en su caída está capturando el oxígeno del aire. Entonces ella cuando va cayendo en esos recorridos, en esas grandes cascadas, que es donde vemos los salmónidos, que vemos que los salmones saltan para ir hasta arriba, hasta la parte más alta, a desovar, es porque pues el salmón es una especie muy exigente. Requiere, primero, pues, digamos que requiere una temperatura, pero no es que requiera una temperatura, las temperaturas son bajas, obviamente. Pero lo que pasa es que él requiere una concentración muy alta de oxígeno. O sea, debería o necesita para que se formen, para desovar y para que los huevos se rompan y todo eso, requiere las mejores condiciones de oxígeno. Pero para poder obtener las mejores condiciones de oxígeno necesitamos, primero, o estas condiciones se dan primero cuando la temperatura está más fría. Entonces, cuando la temperatura está fría, la concentración de oxígeno puede ser mayor. Adicionalmente, requerimos que el agua sea limpia, porque si el agua está sucia, pues obviamente no va a poder recibir el oxígeno o el oxígeno se va a consumir. Entonces, por coincidencia, nosotros lo que vemos es que el agua está fría, que el agua está limpia y que tiene muchas caídas. Pero la consecuencia de eso es que esas condiciones hacen que la concentración de oxígeno, que es un gas, pero que lo necesitamos disuelto en el agua para que los microorganismos, en este caso los peces, sobrevivan, esas condiciones hacen que la concentración de oxígeno sea la máxima. ¿Y cuánto es la máxima? Pues desafortunadamente, cuando uno habla de la máxima, eso no es que sea mucho. La máxima es, en algunos casos, 12 miligramos por litro. ¿Y por qué pongo este valor? Ay, ahora ya no pude poner aquí unidades. Miligramos sobre litro. 12 miligramos por litro de oxígeno disuelto es la concentración de saturación. Vamos a tratar de entender qué es la concentración de saturación. Ejemplo de esta imagen que tenemos ahí a la izquierda. Ahí el agua cae, en esa caída se choca o se revuelve mucho con el aire. La fuente de oxígeno del agua es el aire. Entonces se mezcla vigorosamente con una mezcla turbulenta. Se mezcla con el aire y mucho oxígeno del aire pasa al agua. Entonces él, digamos que llegó, se saturó. Pero si yo dejo esa agua quieta, la cojo en un vaso, voy a ver inicialmente que el agua está blanca, que es lo que pasa en algunas viviendas. No sé si han observado que uno saca agua de la llave y al comienzo está blanca, pero con el rato, después al pasar de unos segundos, el agua se vuelve transparente. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Que tenía muchísimo oxígeno o muchísimo aire. Pero después de que ya la agua se deja quieta, ya la dejo de agitar, pues el aire que no pudo disolverse, pues se fue. El oxígeno que no pudo disolverse, pues se va. Y esa cantidad de oxígeno que puede recibir el agua no es infinita, es finita y a la vez, y además es muy pequeña. Se llama concentración de saturación. Y la concentración de saturación depende de dos factores principalmente. Depende de la temperatura. Si la temperatura baja, la concentración de saturación aumenta. Entonces, entre más fría esté el agua, el agua es capaz de recibir más cantidad de oxígeno. Por eso les contaba que los salmónidos, ellos llegan hasta ese punto, es porque en esas condiciones es donde van a encontrar la mejor concentración de oxígeno, que como les digo, está en el orden de 12, de 13, de 14, eso depende de la temperatura.
Entonces, entre más baja sea la temperatura del agua, mayor concentración de saturación. Entendamos que es la máxima cantidad de oxígeno que le podemos agregar al agua después de que la revolvemos vigorosamente y la dejamos quieta, ahí va a estar saturada. También depende de la cantidad de sales que tenga. Entonces ya hablamos que en la medida que el agua va recorriendo y que va haciendo sus recorridos a través del suelo, pues va recogiendo sales. Entonces, en la medida que hay más sales, pues la concentración de saturación también baja, porque ya esas sales le impiden al oxígeno entrar en la molécula o en la masa de agua. Entonces, digamos, el hecho de que el agua tenga mayor concentración de sales, pues también disminuye su concentración de saturación. Entonces, esos son los dos efectos o los dos factores que afectan la concentración de saturación. Desafortunadamente, pues no siempre vamos a encontrar el agua con concentración de saturación. ¿Por qué? Pues porque el oxígeno se consume dentro del agua. ¿Quién lo consume? Pues los microorganismos, los peces, las bacterias, todos los seres que nos gusta ver a nosotros, que era lo que les decía, es que a nosotros nos gusta ver el agua viva, es porque hay peces y que hay microorganismos aeróbicos. Ellos, para que estén ahí, pues requieren de oxígeno, porque el pez respira, absorbe el oxígeno que está en el agua a través de sus branquias y las bacterias absorben el oxígeno a través de su pared celular. Entonces, si al comienzo el oxígeno está en su nivel de saturación, pues la misma presencia de los microorganismos y de los peces hacen que esa concentración baje. Entonces, uno no va a encontrar el agua en saturación. Lo que va a encontrar normalmente es un agua con menores cantidades de oxígeno a la de saturación. Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí que el agua esté en saturación o no esté en saturación? Pues estas caídas. Los peces están naturalmente y ellos están consumiendo el oxígeno que hay en el agua y lo mismo los microorganismos. Pero como ellos le están quitando el oxígeno, pero el agua está cayendo y se está revolviendo y se está agitando y hay toda esta turbulencia, pues cada vez que el agua vuelve y se da bote o vuelve y se choca, pues vuelve y absorbe el oxígeno y vuelve y se satura. Entonces, coincidencialmente o afortunadamente, esas grandes cascadas que vemos en los ríos donde hay los salmones son los que causan que el oxígeno sea muy alto me refiero a saturación, y pues que el agua sea de muy buena calidad, y eso es lo que favorece la formación o favorece que la cría de salmones pues sea se dé en estas condiciones, porque los salmones son muy exigentes en cuanto a la concentración de oxígeno disuelto. Me voy a ausentar. Bueno, Sneider, dale. Entonces, ¿qué pasa cuando el río, imaginémonos acá, ya es el río Cravosur o es el río Charte o es cualquier río aquí de la zona? Allá arriba en Boyacá, en Labranza Grande, el río Cravosur, pues tiene caídas, hay harta piedra, y uno lo ve que se mueve y toma esa coloración. Pero ¿qué pasa cuando el río llega acá a la sabana? Cuando llega acá a Yopal y empieza a bajar. Ya no hay esa agitación que les estaba hablando, que era tan fuerte, donde el oxígeno volvía y se saturaba. Ya no hay esa saturación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el oxígeno se empieza a disminuir, la concentración de oxígeno empieza a decaer. ¿Qué tanto? Pues depende del consumo de oxígeno. ¿Quién consume oxígeno? Pues los peces. Pero hay otros microorganismos que consumen más oxígeno, que son las bacterias. ¿Y por qué una bacteria consume oxígeno? ¿O para qué necesita consumir oxígeno? El agua que venía por el río Cravosur, o que venía por esta quebrada, pues tiene unos peces naturalmente, y tiene unas bacterias. ¿Qué hacen las bacterias y qué hacen los peces? Pues las bacterias lo que hacen es degradar la materia orgánica que va cayendo en esa corriente de agua. Pues, ¿qué es la materia orgánica que cae en la corriente? Ah, bueno, que cayeron unos arbolitos, que se cayeron unas hojas, que se cayeron unas plantas, bueno, todo lo que una vaca pasó, estaba por ahí y cayó materia orgánica de la vaca. Entonces, ¿qué pasó? Que eso es comida para los microorganismos. Entonces, esos microorganismos, ¿qué van a hacer? Pues van a empezar a comer esa materia orgánica.
Para poder comer esa materia orgánica requieren oxígeno, porque necesitan descomponer la materia orgánica. Esa materia orgánica se descompone por un proceso que se llama oxidación. Si no lo conocen, pues simplemente la materia orgánica, que no es más que carbono, con oxígeno produce, bueno, pues la materia orgánica son carbohidratos o hidrocarburos, como quieran llamarlo. Entonces esto produce CO2 más agua. Ese es un proceso de descomposición aeróbico. Entonces fíjese que siempre va a estar consumiéndose el oxígeno. Los microorganismos lo requieren. Pero como ya cuando el río está aquí en Piedemonte, acá en Sabana, ya no agita tanto, ya no se revuelve tanto, pues ya no está recibiendo oxígeno del aire. Entonces el oxígeno va a bajar. Y ya no va a estar en las 12 miligramos por litro de saturación, sino puede estar, por ejemplo, en 3 o 4. Es un valor típico que encontramos acá en el río Cravosur o en los ríos ya de sabana. En los ríos de montaña, en la parte alta, pues tenemos concentraciones no de 12, porque para que sea de 12 necesita ser fría, y aquí no hay ríos fríos. Frío me refiero 0 grados centígrados, 1 grado centígrado. Aquí los ríos tienen 12, 13. Entonces por allá en la parte alta podemos tener ríos con 7 u 8 miligramos por litro. Pero ya aquí en sabana, pues démonos por bien servidos que tenga 3 o 4 miligramos por litro. Obviamente aquí no vamos a encontrar salmones. ¿Qué vamos a encontrar? Pues los peces de acá de la región, cachama, tilapia roja, bueno, todas las especies que hay aquí en la región, porque ellos no requieren tanto oxígeno. Son de 3 miligramos por litro. ¿Cuál es el problema? El problema es que baje de 3 miligramos por litro, que baje a 1 o que baje a 0, porque puede pasar. ¿Y por qué va a bajar a 1 o por qué va a bajar a 0? Porque mire esta ecuación, la materia orgánica o los carbohidratos con el oxígeno producen CO2 y agua. ¿Quién hace esto? Unos microorganismos son los que hacen eso. Si no hay materia orgánica, si el río está como este, muy bonito, muy limpio, no hay materia orgánica. Lo único que va a coger es por ahí uno que otro arbolito que se va cayendo, pero es muy poco. Si no hay materia orgánica, pues no hay microorganismos, porque se necesita de la materia orgánica para que los microorganismos se desarrollen. Y si no hay microorganismos, pues no hay consumo de oxígeno. Entonces, todos felices, el río se mantiene bien, bonito, hay oxígeno, lo poco que consumen los peces, pues es lo mismo que se recupera por reaireación, porque no hay nadie más que consuma. Pero ¿qué pasa si de pronto ocurrió una descarga? Una descarga de una ciudad, de una empresa, de una planta de aguas residuales, de una industria. Pues ya hay mucha materia orgánica, hay muchos carbohidratos. Pues ¿qué va a pasar? Pues que los microorganismos se van a empezar a desarrollar, porque es que uno está donde puede estar. Y un microorganismo, si no hay comida, pues no puede desarrollarse. Pero si hay buena comida, pues él se va a desarrollar. Y para desarrollarse, pues requiere oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues cuando ocurre una descarga de un cuerpo a un cuerpo de agua, de un vertimiento, llámese cual sea el vertimiento, pues eso lo que me va a causar es que la concentración de oxígeno o que el oxígeno se va a consumir y por tanto la concentración de oxígeno disponible para los peces pues se va a bajar, porque ya no voy a tener los 3, sino ya voy a tener solo 1. Y en 1, esa cachama o esa tilapia o esas especies de peces no van a vivir. En 1 vive el roncho o el curito o esos peces que les gustan mucho a la gente, donde uno los ve es en el puro barro. Pero ya las especies más grandecitas, ellas no logran vivir en 1 miligramo por litro, ellas van a desaparecer. Si esto que estoy aplicando acá es muy grande, pues se va a consumir todo el oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que voy a llegar a concentraciones de 0 de oxígeno. Y en concentraciones de 0 de oxígeno, pues se murieron los peces.
se mueren. Pero no quiere decir que que el cuerpo de agua se muera o que se acabe la vida. No, señor. Empiezan a ocurrir otras reacciones. La materia orgánica o los carbohidratos, en presencia de los microorganismos, hacen un proceso que se llama un proceso anaeróbico donde se produce metano más agua. No, el agua no se produciría ahí porque ¿de dónde va a sacar si no hay oxígeno? Metano. Y ahí se produce en algunos casos CO2, pero por ejemplo, dejémoslo así, metano. El metano es un gas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ahí es donde nosotros vemos el río Bogotá echando burbujas y borboteando y todo lo bonito que se ve el río cuando está borboteando. ¿Por qué? Pues porque hay unos microorganismos que ya son anaeróbicos, que no requieren de oxígeno, que están haciendo el proceso de la descontaminación, el proceso de degradación de la materia orgánica o los carbohidratos, o bueno, todo lo que sea materia orgánica, para producción de metano que se está saliendo del río. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ocurrir este proceso? Pues hasta cuando se acabe la materia orgánica. ¿Y eso cuándo va a pasar? Pues miren el ejemplo de Bogotá. Bogotá, el río Bogotá, es un río que tiene vida por allá en donde nace, pero para cuando llega a Ventaquemada, creo que es donde están las curtiembres, pues ahí le llegan todas esas descargas de las curtiembres y el río se muere. Luego empiezan a llegar el resto de descargas de municipios, más municipios, llega a Bogotá, el río está totalmente muerto, muerto en el sentido de que no tiene oxígeno, sigue avanzando, baja por allá por Bogotá, hasta cuando cae allá en el Salto de Tequendama, el río otra vez coge vida. ¿Cómo fue que hizo eso? Pues porque en todo ese recorrido hay microorganismos que están consumiendo la materia orgánica, la están degradando de manera aeróbica o de manera anaeróbica, y ya cuando llega ya al Salto de Tequendama, vuelve y reairea, vuelve y consigue oxígeno por ese salto, y eso le permite pues volver a tener condiciones más o menos, y ya cuando entra el río Magdalena, pues el río Magdalena pues tiene muchísima agua, muchísimo oxígeno, y ya como que vuelve a coger vida y volvemos a encontrarnos. Por eso es tan importante la presencia de oxígeno, porque es la diferencia entre la vida aeróbica y la vida anaeróbica. Desafortunadamente, yo les decía que aquí hay 12 miligramos por litro. Uno dice, dijimos que los salmónidos no son tan exigentes, 7, hay otros que tienen 3 y hay otros que son menos exigentes con 1. Pero entonces, pero 12 pues es harto, o 7, bueno, no es tan exigente. El problema es que, por ejemplo, la concentración de oxígeno en el aire es del 21%. Si estoy hablando de porcentaje, esto más o menos es igual a 210.000 miligramos por litro. Algo así. Esa es la concentración de oxígeno en el aire. Comparado esto con esto, pues uno dice, pues realmente el oxígeno en el agua no es nada, porque en el aire son 210.000 y en el agua son 12, pues eso es muy poco. Pero ese no es el problema. Una agua residual doméstica, para degradarla, requiere 210 aproximadamente miligramos por litro de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el término que se conoce como DBO5. La DBO5 es la demanda bioquímica de oxígeno medida a los 5 días. Nos indica que los microorganismos, por eso se llama biológica, consumen 210 miligramos de oxígeno, degradando la materia orgánica en 5 días.
Se contempló que fueran 5 días. Pudo haber sido en 6, en 7. No, este parámetro mide en 5 días. Eso fue un invento que decidieron por allá en Inglaterra hace muchos años y quedó así. Todo el mundo la mide a los 5 días. Entonces, un agua residual doméstica requiere, para oxidar la materia orgánica, o es capaz de oxidar la materia orgánica, pero para esa oxidación de esa materia orgánica requiere 210 miligramos de oxígeno. Los microorganismos van a empezar a consumir la materia orgánica, pero ellos requieren 210 miligramos de oxígeno por cada litro. ¿Cuánto era el oxígeno que había en el agua al iniciar? 12. Entonces miren la diferencia, miren lo grave que es la situación. Es que yo tengo un agua, perdón, que máximo le caben 12 miligramos por litro, ahí no le van a caber más, eso ya es en saturación. 12 miligramos por litro. Y yo le estoy echando un agua cada vez que yo voy al baño y hago del cuerpo, y hago del 2, le estoy aplicando 210 miligramos por litro. Pues, ¿qué va a pasar? Si uno hace esta cuenta, pues inmediatamente va a llegar a la conclusión de que el oxígeno en el agua se va a acabar. Porque requiero 210 miligramos por litro y el agua solo tiene 12. Pues eso, obviamente, el agua se va a acabar. Por eso, el río Bogotá y los ríos, cada vez que les cae una descarga de una ciudad, pues obviamente se va a morir porque es que el balance no da. La cantidad de oxígeno que le cabe al agua no es mucho. Por allá hubo un mago. Voy a contarles esta anécdota. Por allá hubo un mago que tenía una planta de una empresa, una planta de tratamiento de aguas residuales industriales, no voy a dar el nombre de la empresa. Y él llegó y dijo, no, es que yo voy a agitar el agua a la salida. Entonces él puso un agitador a la salida de la planta. Y me dijo, ya con eso el agua está bien. Y esa agua pues llegaba a un cuerpo de agua. Entonces él dijo, mire, yo agité mi agua, yo coloco aquí un agitador y yo voy a saturar el agua. La voy a poner en, es más, la voy a sobresaturar porque puede hacerse, la voy a poner en 14 miligramos por litro, el agua que sale de la planta de tratamiento. Entonces ya con eso, esa agua no me va a afectar el caño, es más, me lo va a mejorar porque un caño, un cuerpo de agua tiene 3. Esa es la concentración de oxígeno disuelto que tiene un cuerpo de agua natural, 3 miligramos por litro, acá en Sabana. Entonces dijo, no, mire, aquí cuando llegue, pues ya no va a tener 3, yo le voy a subir y aquí va a tener, por ejemplo, 10. Seamos optimistas. La mezcla de los dos va a ser 10 miligramos por litro. Entonces dijo, mire, yo le estoy haciendo un favor, porque le estoy mejorando la condición de oxígeno disuelto al caño. ¿Cómo ven la cosa? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es lógico o no es lógico? ¿Es factible o no es factible? ¿Qué opinan de este análisis que hizo este ingeniero de una empresa? No vamos a dar nombre. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Qué opinan? Pero está dejando de lado la demanda bioquímica propia de la fuente hídrica, entonces solamente está hablando como la condición más favorable, creería yo. Efectivamente, ingeniero, eso hizo un análisis puntual del oxígeno disuelto, pero se le olvidó lo más importante que es la DBO, porque la DBO no es puntual, la DBO, como les dije, se demora en consumirse, las bacterias no degradan la materia inmediatamente, es más, ni uno, usted tiene un banquete y así tenga mucha hambre, pues no se va a llenar rápido, no va a poder comer todo el banquete, así usted tenga todo el hambre del mundo, se va a demorar, lo mismo le pasa a los microorganismos. La DBO aquí a la salida de la planta era de 200. La DBO en el caño,
la DBO en el caño es, normalmente un caño tiene una DBO bajita, de 2. Cuando se mezclaron las dos aguas, resultó que la DBO dio, seamos optimistas, este es un caño caudaloso y la mezcla de las dos aguas dio 70. ¿Qué va a pasar? A la salida, en el punto de la descarga, puede que haya mejorado porque tengo 10 miligramos por litro. Pero aguas abajo, este 70 le va a ganar a este 10. Entonces, aguas abajo, no en el punto de la descarga, por eso uno no debe evaluar las descargas inmediatamente, sino la debe evaluar es aguas abajo, pues el 70 se llevó el 10 y ¿qué pasó? Pues que el oxígeno se acabó y los peces pasaron a mejor vida también. ¿Por qué? Porque es que el oxígeno, y lo vamos a ver más adelante, el oxígeno, aunque sí nos dice cómo es la calidad de la fuente, pues no nos asegura que sea capaz de atender o de resistir un evento de contaminación por el hecho de que su concentración sea tan baja. Por eso, las resoluciones que vamos a ver más adelante del oxígeno nunca se incluye como un parámetro de control, porque el oxígeno no es mucho lo que nos puede decir. El oxígeno es puntual, es instantáneo. Lo que a mí sí me interesa es la DBO, porque la DBO es la que me va a decir qué capacidad de contaminación tiene el vertimiento o qué tan contaminado está el cuerpo de agua. ¿Alguna pregunta? ¿Los alcancé a confundir? Si es que dice el dicho que si no puedes con tu enemigo, confúndelo, pues estoy ya tratando de lograrlo. Ya casi logro mi objetivo. ¿Qué opinan, muchachos? Bueno, continuemos ya con este que nos falta, que es la sal. Ya les hablé algo de la sal. La sal no es más que cloruro de sodio, que cuando entra en contacto con el agua, se disocia en el ion sodio y en el ion cloruro. El ion cloruro, pues es el que nos dice que un agua es salobre, tiene altas concentraciones de cloruros. ¿Dónde encontramos aguas salobres? Pues en el mar. ¿Cómo hacemos para que el agua del mar la podamos consumir? Pues sacándole la sal. ¿Cómo le sacamos la sal? Pues con un proceso que se llama ósmosis inversa, que es lo contrario que hace la célula. Yo les acuerdo que les decía que la célula, si aquí está la sal, y aquí están los iones, y aquí está la célula, aquí está el agua, la célula, aquí pongamos sodio, por ejemplo, para disminuir la concentración hace que el agua salga. Pues una membrana de ósmosis inversa hace lo contrario. Si aquí está la sal, pues yo hago que aquí le aumento la presión en este lado y obligo a que, no a una célula, sino atraviese una pared osmótica, una membrana osmótica, y que la sal se me quede a un lado y que el agua me pase al otro. Entonces ya voy a obtener un agua con bajas concentraciones de sal que sirven para tomar. Eso es la fuente de agua de muchas ciudades que no tienen agua dulce o agua no salada, como les explicaba al comienzo, y que requieren, pues para consumo humano, nuevamente tiene que ser el agua sin sal. Entonces, para poder tener agua para consumo humano, lo hace San Andrés, pues lo que hacen es con una planta desalinizadora, que no es más que una planta de ósmosis inversa, retirarle la sal. ¿Qué pasa cuando él le retira la sal? Pues que se forma una corriente, se llama rechazo, con altas concentraciones, pero lo podemos devolver al océano. O sea, esa sal se devuelve al océano, no pasa nada.
Aquí en Casanare hay unas empresas, el ingeniero, ¿cómo es que se llama? El ingeniero que trabaja con Ecopetrol y la ingeniera Libre sabe que en algunas aguas asociadas a hidrocarburos o en algunos acuíferos salen aguas saladas, Carlos, perdón, salen unas aguas saladas. ¿Cómo sabemos que es saladas? Pues porque tienen altas concentraciones de cloruros. ¿Por qué tenemos aguas saladas aquí en el interior? Pues los geólogos saben que fue que aquí en el interior las zonas, bueno, esta era una zona de océano, donde habían aguas del océano, pero que después fueron cubiertas y que, bueno, en los acuíferos más bajos quedaron unas aguas saladas o salmueras. En el proceso de producción de hidrocarburos sale el petróleo con esas aguas saladas. Entonces, ¿qué hacen? Unas empresas, yo no voy a dar nombres, hay unas empresas que les llevan unas aguas saladas. Entonces tenemos esa agua con altas concentraciones de cloruros. ¿Cuánto es altas? Un agua natural puede tener, bueno, la norma dice que máximo 250 miligramos por litro. ¿Qué llamo alto? Pues algo que sea mayor a 250. Podemos encontrar aguas de acuíferos salinos, por ejemplo, con 20.000. Entonces esta agua se la llevan a una empresa, llámese como se llame, que tiene un proceso de ósmosis inversa. El proceso de ósmosis inversa, como le traté de explicar hace un rato, tiene dos corrientes. Una corriente que es una corriente de agua sin sal y otra corriente que se llama el rechazo, que es con agua, agua también. Uy, esta agua me quedó muy feo, perdón ahí. Agua con una gran concentración de sales, de cloruros. Vamos a poner acá, ya los cloruros son mucho más grandes. Entonces no va a estar el 20.000, obviamente debe ser mayor. Porque si yo tengo una corriente de agua que sale sin cloruros, pues la otra corriente se debe concentrar. Pues con una gran concentración. Esta agua, retomemos la idea, en el océano, voy a producir agua para consumo humano en el océano. Esta agua viene del océano, viene del mar, le hago el proceso de ósmosis inversa, saco un agua que es para consumo humano, y el rechazo, que tiene altas concentraciones, vamos a decir que es de 21.000. Así que no se subió mucho, que es de 21.000. Pues este 21.000, ¿para dónde lo envío? Pues lo vuelvo al océano. Entonces tengo agua del océano con alta concentración, le quito a una poquita de agua, le saco la concentración de cloruros, la otra fracción la concentro y pues se la devuelvo al océano, porque pues simplemente el océano no se va a saturar. Es más, el océano lleva miles de años recibiendo concentraciones de sal, por eso es que el océano se salinizó, es porque todas las sales que recoge el agua a lo largo del recorrido por todo el planeta, las aguas dulces, ella, ya les dije, va disolviendo todo, y cuando llega al océano, cuando el agua se evapora, pues deja ahí la sal y el agua vuelve y hace el ciclo, por eso se salinizó el océano, porque todo va quedando ahí la sal. Entonces, si yo le saco un poco de sal, un poco de agua, voy a concentrarlo un poquito, pero el océano no se va a dar cuenta. Esto es lo que pasa en las plantas de salinización.